es inequívoca, no puede equivocarse, patognomónica, exclusiva de una sola enfermedad. Ejemplo, les he indicado. Signo de Koplik, ¿qué significa? Sarampión. No puede ser varicela, no puede ser rubeola, no puede ser nada, es solo sarampión. Eso significa, eso es signo. Ejemplo, otros. Signo de Murphy. Signo de Murphy, ¿qué significa? Colecistitis aguda significa. Si ustedes dicen Murphy positivo, están diciendo colecistitis. No puede ser litiasis, no puede ser colestosis o cualquier otro término. No, es colecistitis. Por ejemplo, el signo de hipocalcemia, si baja el calcio, tenemos el signo de Trousseau, humano de partera, o signo de Chebostek, percutimos y una risa sordónica. Eso significa hipocalcemia. Si sabemos identificarla, vamos a poder interpretar y dar a nuestro diagnóstico categórico, que es eso lo que busco. ¿Quiénes van a tener hipocalcemia, por ejemplo? A los que les transfunde. ¿Por qué? Porque esa sangre es anticoagulada y si entra a nuestro organismo, se anticoagula gran parte del sistema. ¿Cómo? Eliminando el ion calcio, que es factor 4 de la cadena de coagulación. Si no hay calcio, no va a haber coagulación, por eso no coagula. Entonces, cada 2 transfusiones se debería administrar al paciente una ampolla de 20 centímetros de gluconato calcio al 10%. Entonces, tenemos que saber bien qué es síntoma y nosotros, con algunos síntomas, y que nos vamos a arribar a nuestro diagnóstico categórico. Ejemplo, ¿cuál será el signo de la ruptura tendinosa? Acá está mi dedo. Se ha roto el tendón y se ha caído el dedo. Signo. ¿Será la flexión que es un signo? Considero que no. La impotencia, que es falta de función total a la extensión. Si está roto, aunque quiera inmovilizar, no se va a extender. ¿Por qué? Porque está roto. Otro signo inequívoco de una fractura, ¿qué es? ¿Cómo se está fracturado? Porque hay crujido óseo en el lugar. Es como un cubilete ondado, suena, y la fractura nosotros la movilizamos, crujen los huesos. El crujido óseo dice que categóricamente es una fractura ósea. ¿Cuál será el signo? Preguntas de Camilla. ¿Cuál será el signo inequívoco con una fractura expuesta? La visualización del hueso fracturado. Pero resulta que a veces la fractura sale la punta, se expone el hueso y se vuelve a dar. ¿Cómo podemos suponer que es una fractura expuesta? Ya nos lleva a la interpretación. Y si vemos la fractura angulada y filosa como un puñal coincide con la herida, supondremos que es una fractura expuesta o la tratamos como fractura expuesta. Entonces, de ahí que domine claramente qué es un síntoma y qué es un signo. Luego vamos a empezar a llevar diferentes características de las 4 lesiones básicas: contusión, esguince, distensión y el hematoma. Vayamos con la contusión. Resulta que algunos síntomas se pueden convertir en signos. Ejemplo, ¿cuál será el signo de una contusión? Por ejemplo, hay peleas comunes entre parejas o entre compañeros y resulta que yo hoy puedo decir me ha dado un puñete o un golpe en mi pómulo. Pero ¿y cómo consto que ha habido un golpe?
¿Cómo puedo saber sin equivocar? Tendrá que haber un moretón. Entonces resulta que la equimosis me está avisando que hubo un trauma a ese nivel. ¿Entendido? Entonces algunos síntomas se convierten en signos. Entonces, pues, si recuerdan, si alguna dama medio blanca le agresa, muchas veces quedan los dedos sellados con equimosis y podemos decir que ha habido una contusión. Las definiciones deben ser claras. ¿Cuál es la definición de una contusión? Traumatismo de cualquier región del organismo sin fracción de piel, porque en ese momento se ve herida. Entonces el traumatismo sería agresión o sufrimiento del tejido por agresión sin fracción de piel. Vayámonos al esguince. El esguince, mejor para que ustedes no duden, porque ponen rotura tendinosa. Si es articular, es ligamento. El ligamento es un tejido de colágeno que une los componentes de la articulación. Y la distensión por encima de su elasticidad fisiológica se va a llamar esguince. ¿Cuál será el signo de un esguince? ¿Cómo puedo saber que hay un esguince sin equivocarme? Radiografía no va a salir nada. Es dolor, vean esos síntomas, dolor a la presión en el ligamento afectado. Le presiono en la rodilla, por encima no duele, por debajo no duele. Presiono justo el ligamento lateral interno y va a doler. Otra de las cosas son las generalidades. Si viene un deportista, lo más común tenga el esguince. ¿De dónde? De tobillo. Cara externa. En cambio, rodilla es el ligamento lateral interno. Entonces, si señala zona, luego le pido que señale con un dedo, no va a decir toda la región, sino con el dedo exclusivamente al lugar que estaría lesionado. Pero si se rompe el ligamento, puede que ya no haya dolor. Puede que ya no haya dolor. ¿Y qué ocurre? Pero si hago una maniobra de estabilidad articular, va a bozar, semejante a un bostezo. Y si ahí tomo una placa radiográfica en bostezo, ¿qué significa? Que se ha roto el ligamento. En cambio, si no se abre, es estable, le duele, se ha estirado por encima de su elasticidad fisiológica. Entonces tenemos contusión, esguince. Luego la distensión muscular, que es nuevamente el músculo más allá de lo que corresponde. Pero ¿a qué me voy? Preguntas posibles de examen. Tendón. ¿Qué es un tendón? Porque si no sabemos que el tendón, no va a poder definir, poder explicarle al paciente. El tendón es la porción terminal de un determinado músculo o varios músculos en la inserción ósea. Es el tendón. Entonces pueden ser tendones largos, como de las manos, pero pueden ser tendones breves y cortos, como ocurre el poderoso cuádriceps del muslo o el tríceps de la pierna. El cuádriceps del músculo son 4 músculos que se unen en un solo tendón. El crural, el recto anterior, el vasto externo y el vasto interno. Los 4 se unen y se instalan en la rótula. Y continúa bajando y entre la rótula y la tibia tenemos el poderoso tendón rotuliano. Único, pero que depende de 4 músculos. Así también tenemos el tríceps sural o el de la pierna, el Aquiles. Son 3,
el sóleo y dos gemelos. Los tres se unen y forman el tendón de Aquiles. Por último, tenemos el hematoma. Definición: una colección de sangre circunscripta, o sea, es delimitable. Como tenemos el absceso. ¿Qué es el absceso? Una colección purulenta delimitada, encapsulada. En cambio, si se sale, es el flemón. Bueno, el hematoma. ¿En qué patologías se produce hematoma? Va a tener que haber una ruptura de un vaso muy significativo para que se forme el hematoma. Si la sangre es dentro de la articulación, se va a denominar hemartrosis. Si la sangre está en un determinado tejido, hematoma. Ruptura muscular. ¿Cuál es el síntoma principal de una ruptura muscular? Generalidades. Ocurre generalmente en el poderoso muslo cuádriceps, cara anterior, o el bíceps. Se rompe y hay un hematoma. ¿Por qué un hematoma en esta patología? Porque el músculo es ricamente irrigado. Y como tiene gran irrigación, se va a formar una colección de sangre. Entre estas lesiones leves, contusión, esguince, distensión y hematoma, en el tratamiento hago innecesariamente, deseo que ustedes sepan, ese es mi interés, 5 sís y 5 nos. ¿Qué se debe hacer? Claramente nos han indicado que ustedes tienen que dominar la parte de medicina general y no como un especialista. Pero esas lesiones comunes a diario que se van viendo, 5 sís. 1. Si está sangrando, ¿qué tiempo sangra? 48 horas. ¿Cuáles son los tejidos más ricos? El músculo, hemos dicho. Otro tejido sangra bastante. La nariz, ¿no? Cuando nos dan el golpe, sangra terriblemente, una gran irrigación, de ahí que no se infecta la nariz. El cuero cabelludo sangra muchísimo. Cualquier cortecito van a ver, sale a borbotón la hemorragia. Bueno, entonces, si un trauma recibo o hay una entorsis o esguince, ¿qué va a ocurrir? Va a sangrar, se va a hinchar. Entonces, ¿qué debo hacer? 5 cosas. 1, reposo. ¿Por qué? Porque si sigo moviendo va a sangrar más. Reposo, elevación, inmovilización o vendaje. La inmovilización es con medio yeso, porque si el yeso es circular, seguiría sangrando y el tejido se va a ahorcar, se va a comprimir, porque el yeso es inextensible. Entonces va a ahorcar el pie y no va a haber circulación. De ahí que se hace medio yeso o férula. Esta férula tiene que inmovilizar la articulación proximal y la distal. O sea, tiene que ser largo, no solamente ese lucito. Igual que un vendaje, no puede ser solo ese lugar. Es el vendaje abarca 10 centímetros por encima y 10 centímetros por debajo. Bueno, entonces tenemos sosis, reposo, elevación, férula, inmovilización con férula medio y eso. 4, hielo local. ¿Para qué? ¿Qué está ocurriendo en el lugar? Sangrado. Por lo tanto, si ponemos hielo 15 minutos sí, 15 minutos no, se produce una vasoconstricción y hay menos sangrado. Pero si ponemos hielo permanente, pasados los 30 minutos ocurre que hay vasodilatación arteriolar y sangra más. ¿Entendido?
Por lo tanto, 15 es 15, no. Y por último, le doy un analgésico sistémico. No le voy a dar un calmante en el lugar, porque si pongo el calmante, toditos son vasodilatados y producen más sangrado. ¿Entendido? 1, reposo. 2, elevación. 3, medio peso o férula, inmovilización. 4, local. 5, analgesia sísmica. Esos son los 5 sís, pregunta de examen. ¿Cuáles son los 5 nos? Lo contrario. Si digo reposo, será no actividad. Claro, si sigo caminando, si sigo trabajando, va a seguirse hinchando y doliendo más. 2, no descender. Si mi tobillo está dañado y pie está abajo, estoy charlando, se va a seguir hinchando. Simplemente elevando, soluciono, pero descendiendo, complico. ¿Cuál es el no rotundo? Muchas veces pregunto, de las 5 cosas que no se deberían hacer, ¿cuál es el principal que no se debe realizar? No yeso circular. Y si lo hago yeso circular muchas veces en niños o con algo muy dolorido, lo vitalizo y le levanto terriblemente el lugar. Porque si le haces el circular, desciende la mano, se hincha y tienes que romper yeso a las 3 de la mañana y con problemas. ¿Me entendido? Entonces, ¿cuál es no? No movilización, no descender. El principal, no yeso circular o cerrado. No fricción, el parto, había dicho hielo, pero hay otros no, ya le he friccionado, dicen los militares, ¿no es cierto? A ver, está sangrando, y si fricciono, ¿sangra más o sangra menos? Sangra más. Y por último, ¿qué no se debe hacer? Ningún analgésico local. Pero ustedes vean la propaganda en la televisión, dice Dolorup, qué sé yo, Altal, se aplica y sigue el partido, es más, mete goles, ganan, ¿no? No, está mal eso. Nada local. Efectivamente, a veces yo puedo hacer, tengo una pomada de povidona, que en práctica hemos visto, pero lo hago más con antiséptico. Y para que no se pegue, si hay heridas o todo, la gasa a la imagínense que se pegue, al curarle le desprende, produzca más dolor, sangrado, etc. Entonces, todo lo que hagamos debería ser con un porqué y qué es lo que espero o lo que creo necesario. ¿Está bien? Bueno, continuamos. El síntoma principal, la ruptura tendinosa, ha dicho impotencia funcional. Pero, ¿qué otro síntoma casi desaparece? Dolor. Se ha roto tu tendón extensor, doblado dedo, pero mueves, no funciona, pero duele. Claro que otros vienen, no, tengo un dolor. Mentira, no duele. Entonces tenemos que saber nosotros y oír, porque el paciente nos está tomando examen a nosotros permanentemente. Y nosotros también estamos viendo, miente, no miente. Hay otros que son exagerados, pero a veces les digo, si todo le duele, nada duele. Porque donde le toca duele, entonces, ¿cómo vamos a llegar a una conclusión? Tiene que ser justo el punto doloso. ¿Cuál es el signo de un esguince? Había dicho que es articular. Dolor a la presión en el ligamento afectado. Le toco otro ligamento, no tiene por qué doler, pero le toco el afectado, presión y va a ser muy claro. Bueno, otras preguntas claras. Ejemplo, ¿cuál es el signo que es inequívoco de una fractura expuesta? Habíamos dicho hueso visible, pero les he hablado que podía haber salido como una cuchilla, una fractura oblicua, sale, corta la piel y se vuelve a cerrar.
Entonces, ¿qué ocurre? Hay una herida puntiforme, pero me pregunto, ¿será fractura expuesta o es una herida, algo le ha dañado un objeto cortante? Vemos la radiografía y si coincide como una cuchilla, un fragmento óseo, y si coincide con la piel, consideramos y tratamos si fuera una fractura expuesta. Muy bien. Entonces, así quiero que vayamos corroborando. Triadas. Todo lo he vuelto triadas, o sea, las tres principales cosas que deben tener cada diagnóstico. Triada de una fractura. Bueno, la fractura, la triada de la fractura tendría que ser movimiento en el foco, deformación, está deformado, y crujido óseo. Con esas tres cosas que está fracturado, aunque no tenga radiografía. Si el antebrazo al medio se mueve, está fracturado. 2, que esté deformado. Y 3, que haya crujido, chirrido óseo, chasquido óseo, fracturado. Pero, por ejemplo, en la triada otros ponen dolor. Duele, pues, la contusión, la neuralgia. Se sobreentiende que en la región ha habido un trauma y tiene que doler, pero entonces el dolor no es un signo, pero se puede convertir en signo, les he dicho, en el ligamento. Si dolor a la presión en el ligamento afectado. Entonces, eso es interpretar. Tengo que ver por qué sí, por qué no, comparar, analizar y ver mi diagnóstico diferencial. ¿Qué más podrá ser? Menisco, está ahí al lado, o alguna de esas otras cosas. Bueno, entonces hemos hecho la tela fracturaria. Y si está fracturado, ¿cuál será la triada para una buena consolidación? La triada para una buena consolidación es contacto, presión e inmovilización. Y así va a consolidar. Pero, ¿qué pasa en una supuesta pregunta que hago? Esta fractura considerará falta de contacto, buena inmovilización, pero no hay contacto. No va a consolidar. Pero ¿por qué no puede haber contacto? Por ejemplo, utilizan en fractura de húmero a veces cabestrillo y el brazo está colgado. Y si está colgado, esta fractura tiende a diastarse. Los dientes separados se llama diastema, separación de dientes. Si un hueso está separado, colgado, ¿se consolidará? No va a consolidar. ¿Por qué? Porque no hay el principio básico de la consolidación, contacto. Pero si agarro ese cabestrillo y comprimo y lo subo, tanto presionar, indudablemente va a haber presión y vamos a asegurarnos que haya una consolidación. ¿Por qué no podría haber contacto? Ejemplo, una astilla de uso como un diente. Si se interpone entre los dos, ya no hay contacto. Entonces habrá que manipular para que se desplace ese fragmento óseo y permita que haya contacto. Caso contrario, no va a haber. Así operemos una placa reforzada de acero inoxidable. Si no hay contacto, no va a consolidar. Es más, la placa se va a romper. Porque tanto mover la zona, el fierro se fatiga y se rompe. Entonces, estos principios básicos que les voy dando, eso es lo que quiero, que gracias a Dios en las clases hemos hablado, ahora corroborando, que es eso lo que quiero que haga. Entonces, cualquier
interpretación de una fractura que vean y no haya contacto, está mal. Así se haya operado en la mejor clínica, está mal y se va a romper. Les había hablado de un paciente que le han operado con el problema de la calancha que hubo, un policía, le han operado y no había contacto del hueso con su placa, ha venido caminando. Yo le he dicho, ¿quién te autorizó que camines? Me han operado en otra ciudad porque acá no se podía. Le han operado, le he dicho, ya, yo no te autorizo, voy a inmovilizar. Le he inmovilizado 4 meses con yeso pelvipedio y le dije que se va a romper la placa. Al 8º mes se rompió la placa. ¿Qué he hecho? He retirado el material, había un pseudocallo elevado, flexionada al miembro, he puesto en eje y le he puesto un yeso en posición. Y estando en esta posición el hueso, le he invitado al paciente a que se pare y haga carga y haga como un pistón. Este pistón ha hecho que tenga un callo como exuberante potente. Acá nos vamos a otro factor. En toda fractura hay 3 movimientos en el foco fractural. Un movimiento de angulación, pregunta de examen, retarda la consolidación. Un movimiento de rotación anula la consolidación, no va a soldar. Eso sería una inmovilización insuficiente. Pero si hay un pistón o movimientos axiales, acelera la consolidación. Entonces, 3 movimientos en el foco fractural. Movimientos angulares retardan la consolidación, movimientos de rotación anulan la consolidación. O sea, si hay un yeso bailando, no sirve. Pero si luego le decimos que cargue o que trabaje la musculatura, que sería autofisioterapia, va a llegar a una buena consolidación. Podríamos armar triadas, armado de las 3 principales cosas y que no deben estar en cualquier estudio o examen arribando a nuestra conclusión. Si haríamos una triada de la ruptura del tendón de Aquiles, ¿qué tendría que ser? ¿Será que se puede con roto el tendón de Aquiles, podrá pararse de punta de pies? Es imposible porque simplemente está roto y no hay. Entonces, impotencia funcional a la función. En cualquier ruptura de tendón, ejemplo, habías hablado, la ruptura del tendón extenso, no puede, aunque quiera extender, está roto el tendón. Y les había dicho que desaparece otro síntoma, el dolor. No duele. Igual en el Aquiles. Entonces, ¿cómo podríamos hacer la triada de la ruptura del tendón de Aquiles? Impotencia funcional a la extensión o flexión plantar. Impotencia funcional, ruptura tendinosa. 2, signo del hachazo. Si venimos, el dedo se va a entrar en la rotura y continuamos. Signo del hachazo. Y 3, Thompson. La maniobra de Thompson, Campbell o del disco o Homan consiste en presionar la pierna y la mano, en este caso el pie, tiene que mover de esta manera. Pero si está roto el tendón, hacen la Thompson, Campbell o pellizco y no responde el pie. Además que el pie tiene normalmente un equino, pero si está roto el tendón, cae a 90 grados y el fisiológico estaría elevado. Ahí estaría el pie, el uno 90 grados y el otro elevado. Entonces podemos crear triadas principales como ocurre en muchas patologías. Ejemplo, para que vean que es aplicable en cualquier materia. ¿Cuál sería la triada de la neumonía?
La clínica era mucho más aplicable y poderosa en el antaño, pero no hay quien le gane a la clínica. No va a salir, voy a pedir un laboratorio y ahí va a salir neumonía. No hay. Es fiebre para la neumonía, dolor punta de costado y expectoración umbrosa. Entonces, con esos tres, una neumonía, no necesito tomografía, resonancia. Supuestamente, con esas tres cosas puede aplicar. Y entonces vamos viendo. Pseudoartrosis. Pseudo, falso, artrosis, articulación. Si una fractura, hemos hablado, no tiene contacto, la inmovilización es pésima, está rotando, no va a consolidar.